Hola a todos, bienvenidos a la clase de Biomecánica del Movimiento Humano del grado de Ciencias de la Actividad y Física del Deporte de Formación Manuel Pozo. Vale, vamos a hacer un ejercicio tipo examen en el que vamos a juntar algunos conceptos que ya se han tenido que dar e impartir en la asignatura. Bien. Me dicen, en un lanzamiento de martillo, este posee una masa de 6 kilos y se encuentra en una posición a 0,5 I más 1,5 J más 0,6 K, con una velocidad lineal en dicha posición de V igual a menos 15 I más 8 J más 10 K metros por segundo. Bien, calcula el momento angular sobre el eje Y teniendo en cuenta que el eje de giro se produce en el origen del sistema de referencia inercial y que en este caso el vector momento angular resultante no coincide con ninguno de los ejes. Vale. Que no coincida con ninguno de los ejes quiere decir simplemente que el momento angular resultante va a tener componentes en los tres ejes al menos, o por lo menos en el eje Y, seguro porque me lo están pidiendo. Si coincidiera el momento angular con el eje Z, entonces no tendría sentido hablar de momento angular sobre el eje Y y habríamos terminado el ejercicio y me voy a mi casa y hemos terminado. Pero no, sí que tenemos momento angular en el eje Y. Entonces, primero, bueno, para recordar un poco, no sé si hará falta que lo recuerdo o no, pero nunca está de más recordar que la I, J y K, con el sombrerito, con el capuchón, lo que indica es el sentido y la dirección, más bien el sentido, que lleva el eje X, es decir, es como una forma de escribir las coordenadas de otra manera, ¿vale? Este vector el I iría en la dirección del eje X, el J en la dirección del eje Y y el Z en la dirección del eje Z, ¿vale? Pero, a ver, estrictamente es en el sentido, en física hay que saber diferenciar entre dirección y sentido. Dirección sería toda esta línea recta de aquí, positivo y negativo del eje X, y el sentido es el que me marca la flechita. Entonces, si vamos hacia acá, venimos del centro hacia acá, estamos yendo en la dirección de Y. Si venimos del centro hacia allá, estaremos yendo en el sentido de menos Y. Entonces, esto es otra forma de escribir los vectores. Entonces, el vector V yo lo puedo escribir como menos 15, como se han escrito toda la vida, como 3 coordenadas, como los barquitos, 3 coordenadas en X y Z, menos 15, 8, 10 metros por segundo, aunque sea un vector, sigue teniendo unidades, 0,5, 1,5, 0,6 metros. Sigue teniendo unidades. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el momento angular? Pues una cosa un poco rara. Yo voy a pintar lo que me piden, el momento angular sobre el eje Y. El momento angular sobre el eje Y es un vector, digamos, que me viene dando vueltas por aquí. ¿No? Este sería el momento angular. Y para todo lo que me genere una componente de momento angular sobre el eje Y es aquello que está rotando alrededor del eje Y. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que yo tengo 3 componentes de la velocidad. Una que me va en el eje X, otra que me va en el eje Y y otra que me va en el eje Z. Si yo quiero rotar, igual en el eje Y será un poco peor. Imaginaos en el Z. Si yo quiero rotar alrededor del eje Z, ¿vale? Por ejemplo, en vez del eje Y, alrededor del eje Z, y yo me dedico a ir para arriba, para arriba, para arriba continuamente, si yo voy para arriba, ese movimiento, esa velocidad, no me está produciendo ningún giro o no me puede producir ningún giro alrededor del eje Z. ¿No? Si yo quiero, no sé, si yo cojo una señal de tráfico de la calle y me agarro con el brazo y me pongo a andar, pues ya está, pues me pongo a dar vueltas alrededor de la señal de tráfico. Pero si cojo la señal de tráfico y voy para arriba y empiezo a escalar, no me pongo a dar vueltas. Si yo solo voy hacia arriba, jamás daré vueltas alrededor de la señal de tráfico. Solo subiré y bajaré. Entonces, en este caso igual, en vez del eje Z tenemos con el eje Y. Entonces, las componentes de la velocidad sobre el eje Y ya no nos van a interesar. No nos van a interesar porque no nos van a aportar ninguna información acerca del movimiento angular sobre el eje Y.
Es decir, yo lo que quiero es coger esto y decir, vale, me quito todo lo que no me interese y quiero ver a este señor o a este lanzamiento de martillo, este martillo girando alrededor del eje Y. Y ese giro alrededor del eje Y se mide con una magnitud llamada momento angular, que era, no sé, es como algo parecido al momento lineal. El momento lineal es, no sé, digamos, la impresión que nos causa algo cuando viene a hacer un autobús, tiene un autobús y una moto, las dos pueden ir a 30 kilómetros por hora, pero nos da mucha más impresión ver cómo el autobús se acerca hacia nosotros a 30 kilómetros por hora que cómo se acerca, yo qué sé, pues el triciclo del sobrino pequeño a 30 kilómetros por hora. Mucha más. Pues esa es, intuitivamente, eso es lo que es el momento lineal. Igual con algo que está girando, algo que parece que es muy pesado girando, digamos, se define matemáticamente o físicamente como momento angular. ¿Y cómo se calcula el momento angular? El momento angular se representa con la letra L mayúscula y es igual a I por omega, siendo I el momento de inercia que es algo análogo a la masa para el giro. Es decir, si cuanto más pesa algo, más me cuesta moverlo, cuanto más momento de inercia tenga algo, más me va a costar hacerlo girar. ¿Vale? ¿Qué es más fácil? ¿Girar un palo por la mitad, por el cogido por su centro, o girar un palo si lo cogemos de un extremo? Yo digo, intentarlo con un palo muy pesado, a ver qué os cuesta menos. Y la omega es lo que se llama la velocidad angular. La velocidad angular. Entonces, para empezar, como solo me interesan las componentes, o sea, solo me interesa lo que no tiene I, pues me quedo con esas componentes de la velocidad y de la posición que no tienen componente en I. Es decir, la velocidad que a mí me interesa, va a ser menos 15,010 y la posición que a mí me interesa. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo esto ¡pua! Y lo estoy aplastando contra el plano que me define en Z y X. Le estoy cogiendo, entonces, le estoy cogiendo todas las componentes que tienen Y y digo, no, esas me dan igual. Me estoy quedando solo, digamos, como si la masa estuviera aquí y estuviese girando como una hélice alrededor del eje Y, que es lo que me interesa, y son de todas las componentes que tienen, las de X y las de Z son las que me participan o las que me dan las componentes o las que intervienen en el momento angular sobre el eje Y. Es decir, sobre el resto, o sea, el momento angular sobre un eje es cargarse las componentes de ese eje. Se calcula cargándote, no es cargarse, se calcula cargándote las componentes sobre ese eje. Bien, entonces, esta posición A, pues nos cargamos el sobre de IVA del 0,5, 0 y 10. No, y 0,6, perdón. Y 0,6 metros por segundo y metros. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el momento de inercia de una masa puntual? Pues el momento de inercia de una masa puntual no es más que la masa por la distancia al eje de giro al cuadrado. Y esa distancia al eje de giro, pues no es más, no me la da otra cosa que, como me dicen que con respecto al origen de coordenadas, esa distancia no va a ser que, ¿a qué distancia está algo? Pues esa distancia, lo largo que es algo, lo largo que es, me lo da el módulo del vector. Entonces va a ser la masa por la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 0,6 al cuadrado. Bien, entonces, esto me da 0,78, la masa me dicen que son 6 kilos, entonces esto va a ser 6 kilos por 0,78 al cuadrado. Y esto va al cuadrado.
¿vale? Entonces, 6 por 0,78 al cuadrado me da 3,65. ¿En qué unidades viene el momento de inercia? Pues unidades de masa y distancia al cuadrado. Kilo por metro cuadrado. Muy bien, pues ya está. Pues son las unidades que tiene. ¿De dónde saco yo la velocidad angular omega? La velocidad angular omega la podemos inferir un poco, bueno, o directamente de la fórmula. La velocidad, si pensamos un poco en unidades, ¿cómo depende de la velocidad? Porque hay que dividir. La velocidad angular se mide en radianes por segundo y la velocidad normal en metros por segundo por la relación de velocidad con el radio de giro dividiéndolas. Así los metros kilómetros se me va y se me quedan partido segundo. Ese son los radianes. Entonces, ¿esa velocidad cuál va a ser? Pues de nuevo, a calcular el módulo de la velocidad, por tanto, esto va a ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Es decir, 15 al cuadrado más 10 al cuadrado partido la distancia al eje de giro que ya había calculado, que es 0,78. Si hacemos esta cuentecilla de aquí, me da que esto me sale 23,11 radianes partido segundo. Muy bien, pues nada, pues ya tenemos todo y simplemente el momento angular sobre el eje Y va a ser la omega eje Y de A proyectado sobre el plano que no contiene ahí, es decir, sobre el plano XZ. Es decir, perdón, esto no es Y, esto es el momento de inercia. Esto va a ser ese pues, 23,11 por 3,65. Y esto da 84,36. ¿En qué unidades? Oh, pues en las que me dé. Esto en que está, la omega en que está en radianes por segundo. ¿En qué está el momento de inercia? En kilogramos por metro cuadrado. Los radianes no son una unidad física, es decir, cuando yo multiplique radianes por una unidad que sí me interpreta una magnitud física, esa magnitud física se come los radianes. Es decir, arriba se me queda kilo por metro cuadrado y abajo segundos. Y este es el resultado del ejercicio. Esta es la velocidad angular o la componente de la velocidad angular, del momento angular del martillo que estaba girando ahí con respecto al eje Y.